Entonces, bueno, yo soy la doctora Verónica Ángeles, soy médico internista del Hospital Edgardo Repagliati, soy magíster en docencia universitaria e investigación, pero me he desarrollado más en lo que es la docencia universitaria. Ya tengo años enseñando no solamente a esta universidad, sino a otras universidades. Bueno, por el momento estoy trabajando en el hospital en el sexto C de medicina, el grupo que le toque conmigo ya, y todos los grupos que vamos a ir llevando a cabo la realización de este curso de introducción a la clínica, ¿no? Entonces, me ha tocado hablar con ustedes en este primer tema, lo que es la historia clínica, ¿no? Que en realidad nos va a permitir a nosotros, va a ser nuestro instrumento por el cual nosotros vamos a poder adquirir, plasmar todos los datos que nos va a brindar nuestro paciente, para poder llevar de una manera adecuada, ordenada, el estudio de la enfermedad o de la patología que aqueja a nuestro paciente. Entonces, breve para hablar sobre lo que es la introducción a la clínica. Básicamente nos vamos a tener en cuenta que vamos a nosotros adquirir a través de este curso, vamos a adquirir las competencias y las destrezas para poder obtener información del paciente. ¿Y cuál va a ser la información que nosotros debemos obtener? Va a ser la información subjetiva que nos puede decir el paciente, los síntomas que el paciente nos va a referir que presenta, porque eso nosotros no lo podemos objetivar, no proceder, qué tipo de dolor tiene. Podemos ver las fases de dolor, pero no podemos saber qué tipo, si es un tipo punzante, si es un tipo opresivo, si es un tipo cólico. Entonces, esa información es la información subjetiva. Y los signos que sí los vamos a poder ver, que es algo objetivo, que nosotros podemos ver si mi paciente tiene un déficit motor, si mi paciente tiene fases de dolor, si mi paciente está histérico, esos son los signos. Entonces, los síntomas, como yo les había dicho, es la manifestación subjetiva de enfermedad que presenta el paciente. Este signo es la manifestación objetiva de la enfermedad, que todos lo podemos observar. Y nosotros, a través de la introducción de la clínica, vamos a ir desarrollando la capacidad para poder afinar la toma de datos de nuestro paciente, tanto subjetiva como objetiva, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, y asimismo en este curso de introducción a la clínica, uniendo ya los conceptos con los que ustedes vienen previamente, vamos a poder tomar en cuenta o vamos a poder entender mejor a través de la anatomía, a través de la fisiopatología que ustedes ya vienen con base, vamos a poder entender los signos y síntomas que presenta el paciente en una determinada enfermedad. Y asimismo, vamos a poder elaborar los diagnósticos sindrómicos, ¿no?, de nuestro paciente. ¿Y qué es un síndrome? Un síndrome realmente va a llegar a ser el conjunto de signos o síntomas que pueden tener una explicación fisiopatológica de una entidad. Que puede tener muchas causas, pero nosotros, con el desarrollo de este curso, vamos a ir clasificando a qué patología pertenece ese síndrome. Y la enfermedad, en realidad, para ser... Doctora, disculpe, se le escucha bajito. Por momentos se le escucha más bajo. Sí. Muy bien, la enfermedad, como les había dicho, es un síndrome, o mejor dicho, es un conjunto de síndromes que van a obedecer ya una etiología definida, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir adquiriendo en el transcurso del desarrollo de este curso. Entonces vamos a entrar ahora sí lo que es la historia clínica. Entonces, la historia clínica es el documento por el cual nosotros, es un documento legal que deben tener ustedes en cuenta, en el cual nosotros como médicos vamos a consignar de una forma, como ya les había dicho, ordenada y detallada, los datos subjetivos o objetivos. Quiere decir que vamos a detallar los signos y síntomas que nos va a referir el paciente. Asimismo, los antecedentes
del paciente, los antecedentes generales, los familiares, de quirúrgicos, patológicos del paciente, lo cual nos va a permitir ir desarrollando, ir elaborando nuestras resoluciones diagnósticas. Y nos va a permitir también hacer nuestro plan de trabajo, dar la terapéutica, nos va a permitir consignar también los signos y síntomas de nuestro paciente, las funciones vitales, las funciones biológicas. Si nosotros hacemos una adecuada historia clínica, nos va a permitir a nosotros determinar y plantear adecuadamente nuestros diagnósticos principales, nuestros diagnósticos diferenciales y nuestro plan de trabajo. ¿Qué es el plan de trabajo? El plan de trabajo viene a ser todos los exámenes, pruebas, procedimientos que le vayamos a realizar al paciente para llegar a confirmar o no la patología que nosotros estemos proponiendo debido a los signos y síntomas, síndromes que nos puede decir el paciente o que por el cual viene nuestro paciente a la consulta. Entonces, la historia clínica en realidad va a tener partes, ¿no? Y dentro de ellas tenemos primero a la lectoscopía, la segunda es la anamnesis o el interrogatorio, donde también vamos a consignar una parte en la cual nosotros vamos a poder hacer una ampliación de la anamnesis por sistemas. El examen físico, el diagnóstico provisional o presuntivo, los exámenes auxiliares, que van a estar comprendidos ahí los exámenes de laboratorio, las biopsias, los procedimientos que le hayamos realizado al paciente, las tomografías, las ecografías, las resonancias que se le toman al paciente. Y luego plantear nuestro diagnóstico definitivo. El pronóstico, si tiene un pronóstico adecuado, si el paciente va a mejorar o no, si tiene cura o no. Ya, porque hay enfermedades que pueden tratarse, más no curarse. Pueden controlarse, más no curarse. ¿Ya? El tratamiento, donde nosotros vamos a consignar qué es lo que le vamos a recetar al paciente o qué procedimiento hay que realizarle al paciente. La evolución, si el paciente está evolucionando adecuadamente, ¿no? Y esa parte de la evolución la hacemos día a día en la hospitalización. La hoja o gráfica clínica, donde nosotros vamos a consignar los signos vitales, ya sea la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, la saturación. Y la epiclisis que viene a ser básicamente el resumen de la historia clínica que se le entrega al paciente cuando el paciente sale de alta. ¿Verdad, chicos? ¿Dónde van a estar consignados los diagnósticos de ingresos, los diagnósticos de egresos, los exámenes, mejor dicho, la enfermedad por la que vino de una manera sucinta, los exámenes que le hayamos podido realizar y el tratamiento que recibió y el tratamiento con el que sale? Bien. Y la ecografía es básicamente la primera observación o el primer dato que nosotros vamos a obtener del paciente, con solamente observarlo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir desarrollando también a lo largo de este curso. Nos va a permitir la ecografía a su vez recoger de una manera rápida algunas manifestaciones saltantes del paciente. Por decir, si mi paciente camina o no camina, si mi paciente está grave o no, si mi paciente está ventilando adecuadamente o no, si mi paciente está pálido, la actitud del paciente, ¿ya? Todos esos datos la vamos a obtener de la electroscopía. El signo resaltante del paciente también. Y esto a su vez nos va a permitir a nosotros orientar un poco el interrogatorio. Entonces, la electroscopía viene de dos vocablos, ¿no? Que son ecto, fuera, y scopus, lo que observamos. Lo que observamos fuera del paciente, ¿no? Por decir, mi paciente viene ictérico, con un tinte amarillo. Tiene ictericia. Mi paciente tiene unas fases
agotada. Mi paciente viene con un aumento de volumen de uno de sus miembros. Mi paciente viene en una silla de ruedas. Mi paciente viene inconsciente. Es lo que yo observo. No necesito hacer ninguna pregunta. Es lo que veo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y en la ectoscopía debemos tener en cuenta algunos datos. El estado de gravedad de mi paciente. Si mi paciente viene inconsciente, entonces yo digo, probablemente es grave. Si mi paciente viene caminando, no, este paciente tiene un buen estado general. La edad aparente del paciente, el signo destacado del paciente, ¿no? Si el paciente viene, por decir, cianótico, si mi paciente viene cianótico, yo le digo, este paciente tiene un estado de gravedad, porque no es normal la cianosis, ¿no? Si mi paciente tiene cabello cano, la edad aparente de mi paciente aproximadamente 60, 80, ¿no? Esos son los datos que vamos a obtener a través de la ectoscopía. Y un ejemplo sería paciente no grave, con una edad aparente de 30 años, pero con una facies ictérica, si viene amarillo, ¿no? Paciente grave, aparentemente de 50 años, en ortopnia. Paciente no grave, con 70 años de edad aparente, no presenta un signo destacado, que quiere decir que mi paciente es cierto, es un adulto mayor, pero que viene caminando, ¿no? Valoración. Más vamos a valorar nosotros la actitud o postura del paciente, el estado de nutrición del paciente, el tipo constitucional, la talla, las facies, los movimientos que vaya a presentar el paciente, la marcha, la vestimenta que presente el paciente, porque también eso nos va a decir si el paciente está hemodinámicamente estable o no, o tiene alguna alteración endocrinológica. Entonces, acá tenemos las facies. En las facies, ¿qué es la facies? Las facies va a ser el conjunto de rasgos fisionómicos que van a permitir dar una impresión y a su vez permitirnos razonar reconociendo ciertos rasgos de determinadas enfermedades. Entonces, por decir, en estas fases, ¿qué es lo que ustedes observan? Para ver, chicos, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es lo que observa? La exoftalmia, doctora, como de hipertiroidismo. Muy bien, ¿no? La exoftalmia, que podría deberse a un hipertiroidismo. ¿Qué más? Para ver, en esta fase, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que nos llama la atención en esta fase? ¿Verdad, chicos? El volumen de los pómulos, que está muy incrementado. Podría ser el volumen de los pómulos, una nariz muy pequeña, ¿no? Pero también observamos que de repente la cabeza es muy pequeña, ¿no? Si tuviéramos una mejor foto, ¿no? Para ver en esta zona, no sé cómo retirarla. En esta barra, ¿se acuerdan, chicos? ¿Cómo retirarla? Ya. Entonces, en esta fase, por decir, ¿qué vemos en esta fase? ¿Alguno de ustedes? Una cara media botarada, ¿no? En esta fase vemos un poco de rubicundez, tanto malar, podría ser cianosis, también podría ser un poco de rubicundez, no se determina muy bien porque la foto no está muy bien, pero esos son los datos característicos que nos puede dar lo que observamos en la cara del paciente, ¿no? Muy bien, lo que tenemos que tener en cuenta en la fase, la edad, el color, si tiene una fase dolorosa, el estado de ánimo del paciente, si está alegre, está triste, ¿no? El estado de hidratación del paciente. Y acá tenemos algunos ejemplos de unas fases, ¿no? Entonces tenemos acá lo que sería la fase mitrálica, donde vamos a observar tanto los pómulos como la pirámide nasal cianótica, ¿no? La fase parkinsoniana, que es característica, que ustedes los van a ver cuando vayan a su práctica,
van a haber fases que se caracterizan por una inexpresión, ¿no? Pareciera que el paciente tuviera una máscara, no tiene expresión en la cara. Hay falta de parpadeo, no tiene mímica, y mayormente tiene bastante cianorrea, tiene una piel muy lustrosa debido a la cantidad excesiva de grasa, y la boca un poco entreabierta y presenta muchas veces cianorrea, ¿ya? La hipomimia, que es característica, ¿no? La fase sin máscara que se le decía anteriormente. La fase del síndrome de Bernard-Horner, donde vamos a observar que una disminución de la hendidura palpebral, ¿ya? Una disminución a comparación del otro ojo, vamos a ver que va a haber parálisis y vamos a ver qué más observan ustedes. ¿Qué más ven, chicos? Miosis. Miosis, ¿no? Anisocoria. Anisocoria. A la anisocoria y tiende a la miosis justo en la zona afectada, ¿no? A veces la conjuntiva puede estar congestionada. Las fases de la parálisis facial periférica, que es característica, ¿no? Característica, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a ver? Una hemiatrofia facial de la zona que está paralizada, hay pérdida de las arrugas en la frente, ¿no? Hay aumento de la hendidura palpebral porque no se puede cerrar, el párpado queda paralizado. La epífora, ¿no? La epífora, desviación del ojo y de la comisura labial hacia arriba y hacia el lado contrario, que sí tiene la movilización, ¿no? Como se mueve, como está en esta zona, jala la zona paralizada. Muy bien. La fase cíclica es característica, ¿no? La coloración amarillenta tanto en la piel de la cara como en las escleras. La fase sacromegálica, ¿no? Que observamos, ¿qué es lo que vamos a observar? Rasgos toscos, ¿no? Grande desarrollo de la nariz, el maxilar inferior y los arcos superciliares, cigomáticos, la lengua, los labios, todo se ve mucho más grande. Las manos, las cejas pobladas, que mayormente se van a unir en la parte interna, las manos, que vamos a ver aumento y se engruesan, ¿no? Esa es la acromegalia. La acromegalia, ¿en qué etapa de la vida se observa? En la adultez, doctora. Claro, cuando una vez que ya la persona dejó de crecer, ¿no? Ya no hay los centros de crecimiento y por lo tanto ya el crecimiento no va a ser longitudinal, sino va a comenzar a ser en grosor, ¿no? Entonces comienza a aumentar. La fase hipertiroidea, donde va a haber una mirada fija, ¿no? El exoftalmo, la rigidez también en la expresión porque el paciente no puede movilizar los ojos, ¿ya? Los cambios vasomotores, también ustedes van a ver característicamente que estos pacientes tienen una piel muy lustrosa. La fase fuchinoide, donde vamos a ver la cara en luna llena o abotagada, con una gran papada, el cuello de toro que le dicen, la cianosis en algunos casos, y lo característico, la piel delgada y las estrías cutáneas que parecen unos zarpazos. Lo característico, y que mayormente se van a dar a raíz de las raíces o de la zona proximal de los miembros. La fase febril, que se va a caracterizar por presentar ojos brillantes y los pómulos rubicundos, la cara pálida. La fase es la trisomía 21, característica que todos nosotros conocemos, donde se va a ver de que los ojos van a estar un poco oblicuos, va a haber microcefalia del paciente, puede presentar labios grandes, la macrología característica, el hipertelorismo, ¿no? Mayor separación de los ojos y el epicanto. Y la fase dolorosa, ¿quién no ha visto una fase dolorosa, ¿no? Donde el paciente va a presentar ya esos rasgos donde se desencaja, una mirada vaga, una hipotonía,
En algunos casos se puede presentar dessudoración, el ceño mayormente va a estar fruncido, tiene como una fase de angustia y el paciente, si nosotros observamos detenidamente, vamos a ver de que las pupilas se vuelven midriáticas, ¿no? Aumenta su diámetro. La fase característica también que ustedes lo van a ver especialmente en los pacientes que tienen gran consumo, los pacientes con neoplasia, los pacientes con enfermedades crónicas que no han sido tratadas. Vamos a ver estas fases y se va a caracterizar del paciente pálido, se van a observar los relieves óseos marcados a nivel malar, una expresión de tristeza, medio cansado, toma un tinte medio pardoso grisáceo. Eso lo van a ir ustedes observando en sus pacientes ahora que vamos a ir a la clínica, ¿no? Y la actitud. La actitud va a ser la posición o postura que va a adquirir el paciente en condiciones normales o en condiciones de enfermedad, ¿ya? Acá vamos a tener, ¿qué actitud? La posición de pie, sentada o acostada, ya sea de cúbito dorsal o lateral. La actitud sentada se va a poder observar en algunos pacientes que tienen algunos procesos ya patológicos en sí, como una hernia diafragmática, un absceso subfrénico, los pacientes que tienen disnea intensa debido al origen cardíaco, que puede ser de origen cardíaco o origen respiratorio, ¿no? Y mayormente se va a determinar como una ortopnia. La actitud costada, como ya les había dicho, que puede ser de decúbito dorsal, el decúbito lateral y el decúbito prono, que se va a poder tomar en diversas patologías, ¿no? Donde se encuentre la lesión, el paciente va a tomar la zona contraria para no estimular la zona afectada. El decúbito pasivo, que lo vamos a ver en los pacientes que por estar de por sí graves, no van a poder variar por ellos mismos su posición, ¿no? Por decir, si yo estoy en coma o un paciente está en coma, esos pacientes no se pueden lateralizar, no se pueden sentar, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen decúbito pasivo o obligado. También tenemos que ver los hábitos o el biotipo morfológico, que va a ser básicamente el aspecto particular del cuerpo, dependiendo de la especial combinación morfológica de sus segmentos, ¿no? Tenemos al ectomorfo, al mesomorfo y al endomorfo, ¿no? El ectomorfo es el longilíneo, ¿no? Es más longitudinal. El mesomorfo es aquel donde hay simetría, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y el endomorfo, que se caracteriza por tener sus miembros cortos, ¿no? Y mayor diámetro abdominal. Luego, dentro de las partes, pasando de la electroscopía, pasamos a lo que es la anamnesis. ¿Y qué es la anamnesis, chicos? La anamnesis va a ser el interrogatorio que vamos a realizar al paciente y que es una parte básica en la parte fundamental de la historia clínica. Porque es cómo nosotros vamos a obtener los datos del paciente. Entonces, para eso, ustedes van a irse entrenando día a día con la realización de la anamnesis a sus pacientes, ¿no? Entonces, para realizar una adecuada anamnesis, en primer lugar, nosotros debemos ser ordenados, debemos contar con nuestro formato de historia clínica que vayamos a usar. Cada hospital tiene un formato de historia clínica, ¿ya? Y se va a desarrollar mucho más dependiendo de la especialidad o el segmento en el que se vaya a estar rotando. Y a la larga, al final, ustedes van a obtener una historia clínica completa al final del curso, ¿ya? Pero poco a poco ustedes pueden ir desarrollando adecuadamente para tomar la mayor cantidad de datos de una manera ordenada,
¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores importantes que debemos considerar para tomar o realizar la anamnesis? Primero, debemos tener una relación de confianza, respeto mutuo y sinceridad con nuestro paciente. Debemos mostrar interés por nuestro paciente. No hay que juzgar al paciente, hay que cuidar nuestra apariencia, por eso es de que nosotros tenemos que usar siempre nuestro mandil. Es cierto, la mayoría está usando scrap, pero encima del scrap tiene que ir el mandil blanco, con su identificación, y en este caso, con el distintivo de la universidad, ¿no? El trato debe ser amable, debe ser respetuoso. Hay que saber escuchar, preguntar y observar al paciente. Y luego, al final, ya vamos a comenzar a integrar todo lo que el paciente nos ha dicho. Lo vamos a integrar de una manera ordenada, con lógica. Hay que ser perseverantes y pacientes también, porque hay pacientes, ustedes van a ver, que uno le pregunta algo y ellos se disipan mucho en la respuesta. Por eso es necesario de que ustedes día a día, en su práctica clínica, realicen sus anamnesis, realicen la toma de datos del paciente. Eso les va a ir ayudando a ustedes y les va a ir permitiendo que ustedes se ordenen y tomen práctica y confianza en sí al momento de realizar su anamnesis. Porque como todo lo nuevo, siempre da un poco de temor, ¿ya? Y eso es normal, porque todos hemos empezado así. No hay ninguna persona, ningún colega que haya empezado su práctica clínica y realizando una anamnesis de una manera perfecta. Todos vamos adquiriendo las destrezas a lo largo de nuestra carrera, desde el primer contacto con el paciente. Y muchos de ustedes ya han tenido el primer contacto, otros recién van a tener el primer contacto con su paciente, pero ustedes van a comparar el hoy que han empezado, al final del curso, se van a dar cuenta cómo han ido tomando mayor confianza al momento de realizar su historia clínica. ¿Ya, chicos? Deben utilizar un lenguaje sencillo. Asimismo, la anamnesis debe ser realizada en un ambiente, en el ambiente, bueno, ahora hospitalario, en el ambiente del paciente, ¿no? Pero, por decir, en las consultas externas o en las consultas particulares, tienen que ser realizadas en lugares cómodos, silenciosos y que no haya interrupciones, porque si no, se rompe el momento de realizar la toma de datos de nuestro paciente. Debemos preguntar una cosa a la vez, yendo desde lo más general hasta lo más específico. Hay diferentes tipos de anamnesis y tenemos la directa, donde nosotros vamos a interrogar al paciente. La forma indirecta, donde vamos a obtener los datos a través de los familiares o personas cercanas. Por decir, ¿en qué caso yo voy a hacer una anamnesis indirecta? Cuando voy a historiar a un niño, ¿no? A un lactante, a un bebé, a un infante, a un adulto mayor por decir que tenga Alzheimer, ¿no? Que tenga demencia. Tengo que hacer una anamnesis mixta, una anamnesis indirecta. A un paciente que le encuentran en su casa con trastorno sensorio, también yo no le voy a hacer la anamnesis a él, tengo que hacerle a su familiar. ¿Cuáles son las partes de la anamnesis? Vamos a tener la afiliación, el perfil del paciente, y en la afiliación, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Chicos, ¿alguno de ustedes? El nombre, también su edad. Muy bien, nombre, edad, la raza, la religión, ¿no? La ocupación, la fecha de nacimiento, ¿no? El perfil del paciente, la molestia principal, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos,
los antecedentes familiares y la revisión anamnésica por regiones y sistemas. Debemos tener en cuenta algo que Corner decía, ¿no? Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Ustedes hacen una buena anamnesis, una buena recogida de datos o toma de datos y van a ver de que tranquilamente, junto con el examen físico que va a continuar, van a poder plantear adecuadamente un diagnóstico preventivo. Muy bien, entonces en la afiliación, como ya había dicho, vamos a obtener los datos de los nombres y apellidos, la ocupación, la edad, el sexo, la raza, el estado civil, la religión, el grado de instrucción del paciente, la ocupación, el lugar de nacimiento y la procedencia. Es diferente el lugar de nacimiento y la procedencia, porque puede ser que el paciente haya nacido en Huaraz y viva actualmente, por decir, acá en Pueblo Libre, o acá en Jesús María. Entonces sería el lugar de nacimiento Huaraz, procedencia Lima. O el paciente nació en Lima y se fue luego a vivir a Chanchamayo. Entonces dice, lugar de nacimiento Lima, procedente de Chanchamayo. ¿Bien, chicos? El domicilio actual del paciente, quién es la persona responsable del paciente, la fecha de ingreso del paciente, dependiendo, ¿no? Porque, por decir una hospitalización, ¿cómo ingresan? Por decir en el Revalletti, ¿cómo ingresan? Todos los pacientes ingresan por emergencia, todos. Entonces, ponemos la fecha de ingreso y cómo ingresa, por dónde ingresa. Ingresó por emergencia, cuándo ingresó a emergencia, cuándo ingresó al servicio. En otros hospitales, los pacientes ingresan por hospitalización, por emergencia o por consulta externa. ¿No? Entonces, también tenemos algunos ítems en cuanto a lo que es la relación médico-paciente, y en este caso, estudiante-paciente, ¿no? Entonces, siempre debemos mostrar máximo respeto a la persona. No hay que codificarlo, paciente, número tal, paciente con el diagnóstico tal, no. Nombre completo. Hay que escuchar atentamente, con interés al paciente, hay que debatir alturadamente los datos obtenidos, hay que ejecutar correctamente las maniobras de exploración, hay que elaborar correctamente nuestra historia clínica y relacionar adecuadamente los síntomas y signos, informar nuestros síndromes. Y para todo ello, nosotros debemos volver a repasar nuestros conocimientos adquiridos previamente, ¿no? De anatomía, de fisiología, de fisiopatología. ¿Bien, chicos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, último, lastimosamente, en este momento actual? Lamentablemente la relación médico-paciente se ha vuelto de repente un poco más impersonal, es mucho más breve, porque estamos con los tiempos. Las destrezas clínicas del médico muchas veces han declinado justamente porque el tiempo que hay para evaluar al paciente ha disminuido y no permite, en algunos casos, hacer uso adecuado de la evaluación completa del paciente. La tecnología que hay abundantemente, en muchos casos, se está utilizando de una manera equivocada y quisiera reemplazar al médico, pero es algo muy difícil, ya que la tecnología no va a poder, como les digo, no va a poder reemplazar a la persona que toma los datos, a la persona que, en este caso, nosotros como médicos, que observa, ¿no? Al paciente, que evalúa al paciente con las diferentes tomas de datos, evaluaciones que realizamos nosotros. Muchas veces los pacientes no acuden a los servicios de salud porque son muy costosos, son muy onerosos. Y lamentablemente todavía existe una gran desigualdad en cuanto a la atención médica. Debemos tener en cuenta que todo lo que tomamos en datos de nuestro paciente son confidenciales. ¿Ya?
nosotros no solamente examinamos con el tacto, sino también con la vista, el oído y el olfato. Y se van a dar cuenta ustedes de que parece mentira, pero sí, el olfato también es otra de las técnicas que nosotros debemos utilizar y debemos de desarrollar como médicos a lo largo de toda nuestra carrera. ¿Ya? Y lo que debemos buscar es recuperar la relación basada en afecto y confianza con nuestros pacientes. La segunda parte de la anamnesis es la toma de datos de lo que es la enfermedad actual. Y la redacción debe ser precisa y sencilla, debe ser ordenada cronológicamente, tomando en cuenta los signos y síntomas principales. Hay que, en algunos casos, las palabras de los pacientes no tienen un adjetivo o una palabra en sí médica. Entonces, en esos casos, nosotros, con una terminología médica, en esos casos nosotros vamos a hacer uso de las comillas para poder referir lo que el paciente o anotar lo que el paciente ha referido, ¿no? Debe ser concreta y completa esa toma de enfermedad actual. Asimismo, en la enfermedad actual, y sus antecedentes, y como ya les había dicho, debe ser tomada de forma cronológica, ¿no? Por decir, paciente refiere que hace aproximadamente 3 días presenta dolor abdominal a nivel de epigastrio de intensidad de 2/6 o 2/10, según la escala, que se irradia hacia el hipocondrio derecho, se presenta luego de ingesta de comida copiosa, es un dolor tipo cólico o tipo punzante, que se agrega náuseas, vómitos. De una manera tiene que ser todo muy ordenado. Ustedes cuando lean el relato de la enfermedad actual, deben de estar como leyendo una historia, como un cuento ordenado. ¿No, chicos? Debemos tener en cuenta también la molestia principal o síntoma principal, que va a ser básicamente lo que lleva al paciente a que vaya a la consulta. Mayormente el paciente porque viene, porque tiene dolor, porque tiene náuseas y vómitos, porque hizo fiebre, entonces esos mayormente son los síntomas principales, ¿no? Entonces debemos preguntar, ¿por qué razón usted vino al hospital o vino a la consulta? Ejemplos: el dolor torácico, el dolor de cabeza, la fiebre, la diarrea, los vómitos, la tos. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Y cuáles son las preguntas que nosotros vamos a realizar? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué razón vino? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo apareció el dolor? ¿Cuándo empezó a sentirse mal? ¿Cómo empezó la molestia o la enfermedad? ¿Qué síntomas presentó? ¿Cómo fue evolucionando el síntoma? Si fue la primera vez que lo presentó, ya lo había presentado anteriormente. ¿A qué atribuye su enfermedad? ¿Qué precedió a la enfermedad? Si realizó alguna consulta médica anteriormente, si le han realizado exámenes, si ha tenido diagnósticos previos, qué tratamiento recibió y qué es lo que le ha provocado la enfermedad, ¿no? Por la molestia. Y la enfermedad actual también tiene partes, donde vamos a consignar el tiempo de enfermedad, ya sean días, semanas, años, meses, desde que inicia el síntoma, la forma de inicio, si fue súbito o gradual, y el curso, si fue progresivo o episódico. En las partes también tenemos que hay enfermedad activa, como son pacientes que tienen diabetes mellitus, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tienen asma, insuficiencia cardíaca. Esos pacientes tienen enfermedad.
activa, ¿no? En actividad, ¿no? Porque no, me diagnosticaron hipertensión arterial hace 5 años y ya no tengo, no, porque no es una enfermedad crónica, ¿no? El relato cronológico de los síntomas, cómo apareció, la intensidad, la ubicación, hacia dónde varió, y las funciones biológicas, ¿no? Funciones biológicas que son el apetito, la sed, las deposiciones, la diuresis, el sueño, los cambios de peso, que debemos tener en cuenta en cuanto a ver en qué momento se presenta, ¿no? Tienen que ustedes tomar las funciones biológicas basales, cómo estaban antes de la sintomatología y cómo están actualmente que presentan la enfermedad. ¿Ya, chicos? Hay un ejemplo, las funciones biológicas, por decir, hiporesia, sed aumentada, deposiciones, el hábito defecatorio era normal una vez al día, formadas, ¿no? Diuresis 500 mililitros por día, de color amarillento, el peso está normal en 68 kilogramos, y refiere a una disminución de 3 kilogramos. Hay un sueño disminuido. Es un ejemplo. Y las ampliaciones de la anamnesis, donde vamos a obtener datos si el paciente presenta dolor de cabeza, mareos, entumecimientos, si usa lentes, si hay aumento de volumen de los párpados, si hay sordera, tupidez nasal, dolor de garganta, si presenta dolor en el cuello, si hay alguna escrófula, si hay tiroides palpable, si hay presenta dolor de espalda, si hay dolor lumbar, si hay dolor en el pecho, si hay palpitaciones, la tos, expectoración, si se acompaña de silbidos, si presenta alguna masa en la mama o secreciones, si el paciente presenta indigestión, vómitos, náuseas, presencia de dolor, bultos, si hay estreñimiento, diarrea, si hay disuria, secreción, descenso, los trastornos menstruales, si presenta ginecorragia, si hay dolor, edema, formaciones, adormecimiento, malestar, fiebre, si ha tenido desmayos, anorexia, y sistema por sistema van a ir realizando estas preguntas. ¿Ya, chicos? Eso es todo lo que tenía para que hablarles de una manera sucinta, porque ustedes van a ir y van a desarrollar, van a leer de sus textos de consulta, van a ampliar más sobre lo que es la historia clínica. La historia clínica hay libros para leer, ¿ya? Pero que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de toda la carrera, porque una vez que uno empieza introducción a la clínica, ya de aquí no para. Ya de aquí es lo que ustedes van a hacer durante toda su vida.